Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de siempre de que podamos alimentarnos de la palabra de Dios. Qué dicha tan grande tenemos los cristianos de que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo esté tan cerca de nosotros, ya sea con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, ya sea con su palabra, que no son solamente conceptos, signos, voces, no, su palabra es la misma presencia de Jesús a través de las Sagradas Escrituras y concretamente a través del Evangelio. Hoy el Señor nos quiere dirigir una palabra muy importante, algo que tiene trascendencia, es decir, que no se queda solamente en el aquí, en el ahora, en lo inmediato, en lo presente, sino que es algo que inicia aquí y tiene una repercusión no temporal, sino eterna, para siempre. Por eso es una palabra muy importante que tienes que escuchar. Escuchemos pues lo que el Señor nos va a decir y al escucharlo tratemos de ubicarnos en alguno de los personajes de este Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso:
si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta palabra es muy interesante y muy seria y profunda. Dice Jesús conversando con los fariseos, con los hombres piadosos, la gente buena, la gente recta. Les dice, había un hombre rico que vestía de púrpuras y telas finas. Para los judíos de tiempos de Jesús, si eras rico es porque Dios te bendecía. Si eres pobre es porque Dios no te bendice por tus pecados. Y entonces aquí resulta que este rico pues banqueteaba, vestía muy bien, como cualquiera de los ricos de nuestra época, de nuestra ciudad. Tienen buenas ropas, buen coche y tal. Y dice, banqueteaba espléndidamente todos los días. Y un mendigo llamado Lázaro dice que estaba en su casa. Fíjate los detalles que tiene Dios. ¿Cómo se llama el rico? No dice. ¿Cómo se llama el pobre? Lázaro. En nuestra sociedad, si tienes dinero, tu nombre vale. Es don fulano, es don perengano. Y si eres pobre, oye tú. Para Dios es al revés. El pobre tiene nombre, Lázaro. El rico ni su nombre tiene. Mueren los dos y dice que Lázaro es llevado al seno de Abraham, al cielo. Y en cambio, y fíjate el detalle que Dios dice, cuando muere este pobre, muere el mendigo, los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Muere el rico, lo sepultaron. Cuando muere un rico en nuestra sociedad, van las autoridades religiosas, las autoridades políticas, salen esquelas en el periódico, nos unimos al sensible fallecimiento del señor fulano de tal. Así es. Y cuando muere un pobre, en su cajita de madera, hay veces ni quien se acuerde de él. Con Dios no es así. Muere el pobre y los ángeles se lo llevan. Muere el rico, lo enterraron. El pobre, Lázaro, está en el cielo. El rico está en el infierno. Observa otro detalle. La palabra de Dios no dice que Lázaro fuera pobre porque le hayan robado. No sabemos si era flojo, no sabemos si porque sus papás no le enseñaron a trabajar, no sabemos si era por enfermedad, no lo sabemos, simplemente destaca que era pobre y vivía en la mendicidad. El rico no dice por qué era rico. A lo mejor había trabajado mucho, a lo mejor había sido una herencia de sus padres, a lo mejor se había esforzado tanto y de lo pobre había llegado a ser rico. A lo mejor la palabra de Dios no lo dice. Lo único que dice es que era rico y que disfrutaba. Y que al morir está en el lugar de castigo, entre tormentos. Y entonces Lázaro le suplica a Abraham que mande a Lázaro para que moje su dedo en agua y con eso que capta el dedo en el agua, le refresque un poco la garganta. ¿Cómo será de horrible el infierno? Hermanos, el infierno sí existe. Y es un lugar de tormento profundo. No tontees con tu vida. Es una verdad revelada por Dios, la existencia de un lugar de condenación
con dolores profundos. Ahí estaba el rico, sufriendo y pidiendo, aunque sea unas gotitas de agua. Un día yo hice la prueba, puse un vasito con agua, agarré el dedo, lo metí y vi cuántas gotas caían. 2 gotas. ¿Qué son 2 gotas cuando tú tienes sed? Nada. ¿Cuál sería el sufrimiento de este rico? Que decía, aunque sea que moje su dedo en agua y que me refresque. La respuesta de Abraham es durísima. No se puede. Entre ustedes y nosotros hay un abismo tan grande que no podemos pasar ni de aquí hacia allá ni de allá hacia acá. O sea, hermanos, aquel que cae en el infierno no tiene posibilidad de salir. No existe la reencarnación. Es sufrimiento eterno. Y los que están en el cielo no pueden pasar al infierno. Los que están en el infierno no pueden pasar en el cielo. Es un sufrimiento terrible. ¿Por qué el rico se condenó? ¿Por qué Lázaro está en el cielo? Lo dice la palabra de Dios. En vida, tú el rico recibiste muchos bienes y Lázaro en cambio males. El rico esos bienes los utilizó para él. Se compró buena ropa, tal vez le compraba buena ropa a sus hijos, los llevaba a lugares maravillosos de vacaciones, pero se olvidó de su hermano el pobre. De ese pobre que esperaba a lo mejor algunas migajas, algo que le cayera del rico, y el rico se olvidó de su hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido bienes en abundancia de parte de Dios y nos olvidamos de nuestros hermanos? Nos olvidamos de aquellos que no tienen para comer, de aquellos que no tienen para estudiar. Conozco muchos papás en su dolor que me dicen: tengo que sacar a mi hijo de la escuela porque ya no tengo para pagar. Oye, pero hay escuela pública, sí, pero hay que comprar uniformes, libros y pagar inscripciones. Y no pueden. ¿Cuántos viven así? Y por eso el rico se condenó. Y entonces este rico suplica: manda a Lázaro. Fíjate cómo son muchos ricos. Están acostumbrados a mandar, y aunque están en el infierno quieren seguir mandando. Manda a Lázaro a que le diga a mis hermanos, para que ellos no lleguen a este lugar de castigo, de tormento. ¿Cuántos ricos se pueden condenar si se olvidan de su hermano pobre? Recuerda que aquí en México son millones de pobres y muy pocos ricos que no se compadecen de su hermano. Y piden que vayan. Y Abraham le dice: no, ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Qué significa Moisés y los profetas? Se está refiriendo a la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, se divide en Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, y todos los demás se les llama libros proféticos. Tienen la palabra de Dios, que le escuchen. El rico argumenta: no, si va un muerto a decírselo, sí escucharán, para que se salven.
Y Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, no harán caso. Hermano, escucha la palabra de Dios. Asiste a la Eucaristía. Busca algún grupo parroquial, algún movimiento de estos serios que escucha la palabra. Hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no escuchas la palabra de Dios, aunque el muerto resucite, aunque Jesús esté resucitado, no van a escuchar. Es importantísimo escuchar la palabra de Dios que nos dice, acuérdate de tu hermano pobre, acuérdate de escuchar la palabra de Dios y entonces tu vida se transformará. Todo lo que tú haces por tu hermano pobre te abre las puertas del cielo. Si te olvidas de él, se te están abriendo las puertas de la condenación según la palabra de Dios.